Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian González, soy el líder de gestión de personal para lo que es Decathlon Centroamérica y el Caribe. En Decathlon Centroamérica y el Caribe somos una empresa líder en retail deportivo con más de 40 años, redefiniendo la experiencia de compra con más de 65 deportes en nuestras tiendas. Nuestra misión es movilizar a través de las maravillas del deporte, haciéndolo accesible para todos, no solo vendiendo productos, sino promoviendo comunidades activas a través de alianzas locales y eventos. La sostenibilidad impulsa decisiones desde el 2021. Hemos implementado compromisos con la economía circular, fabricación con materiales reciclados y reducción de huella de carbono. Así que contar con un partner como Heyson, que también se preocupa por la sostenibilidad, es un aspecto fundamental para continuar con esta filosofía. Antes de Heyson, en Decathlon Panamá enfrentábamos un reto que muchas empresas en crecimiento conocen bien: cómo expandirnos de manera regional sin perder eficiencia operacional. Con 63 colaboradores distribuidos en 3 centros de costo, nuestros planes de expansión a Costa Rica, Salvador, República Dominicana, necesitábamos una solución que transformara completamente nuestra gestión humana. La realidad que vivíamos era compleja. Teníamos procesos de nóminas completamente manuales que generaban demasiados errores por ciclo, pérdida frecuente de documentos críticos y una falta total de trazabilidad en los procesos. Nuestra selección de Heyson se basa en 4 pilares. 1. Experiencia previa exitosa en Colombia. 2. Adaptación comprobada a las leyes panameñas. 3. Principios sostenibles. Y 4. Soporte integral con acompañamiento legal. Durante 6 meses de implementación, el mayor desafío que enfrentamos fue la adaptación de nuestros colaboradores al cambio tecnológico. Sin embargo, el acompañamiento del equipo de Heyson logró que nuestros colaboradores adoptaran gradualmente la plataforma y comenzaran a ver sus beneficios reales. La automatización completa de la nómina se convirtió en realidad, eliminando prácticamente el uso de papel y digitalizando procesos críticos. Lo que logramos fue impresionante. Redujimos el margen de error de un 90%, pasando de 63 a solo 6 casos por ciclo. Nuestros colaboradores ahora se autogestionan completamente, los certificados laborales se emiten de manera inmediata y la comunicación entre líderes y equipos es mucho más ágil. La plataforma opera el 90% de su capacidad y está en desarrollo para nuestra expansión a Costa Rica, El Salvador y República Dominicana. Hoy no solo recomendamos Heyson, sino que lo hemos convertido en la base tecnológica de nuestra estrategia de expansión regional. Esta es nuestra realidad. Transformamos completamente la gestión de recursos humanos de Decathlon Panamá, pasando de procesos manuales a una operación 100% automatizada, que nos da la base sólida para expandirnos. Gracias por visitarnos y estar aquí en el webinar. Quiero desearles a todos un feliz año, un feliz 2026. Esta mañana me siento muy honrado de participar en este panel de tendencias clave de la gestión humana con 3 expertas a nivel regional. Eso es una de las cosas más importantes que queremos dejarles a ustedes. Es que hemos invitado a estas personas para que estén cerca, hoy por hoy cerca de ustedes a nivel virtual, pero cerca de ustedes a nivel local. Entonces, quiero arrancar, digamos, de norte a sur, presentando a Katia Tejeda, que está en Guatemala. Hola, Katia, buen día, ¿cómo te encuentras? Tenemos también a Coralia Chávez en El Salvador y cerramos aquí en Costa Rica, Laura y mi persona, Laura Hernández también, consultora. Son 3 consultoras de altísimo nivel, con una experiencia y una trayectoria en compañías locales, multilatinas y transnacionales. Me presento por mi lado, Alex Ramírez, voy a ser el moderador y el coordinador del panel del día de hoy. Importante para todos, si nos pueden dejar ahí por el chat de dónde nos están visitando. Ahí estaba viendo que alguien ya nos había puesto que estaban desde Costa Rica. Pónganos de dónde nos visitan el día de hoy. Un par de temas, no se preocupen, este video se los vamos a pasar. Además, la gente de Heyson nos va a hacer el gran favor de mandarnos un ebook con una serie de tendencias, porque realmente estos 45 minutos, 50 minutos no nos va a alcanzar para abordar con estas 3 grandes panelistas todos los temas que son de relevancia
para este 2026, inteligencia artificial, ciberseguridad, tecnología, como ya lo vieron, en fin, legislación, un montón de detalles. Entonces, este video, un ebook y en el chat también vamos a estar compartiendo los datos de contacto tanto de Katia como de Coralia como de Laura para que así ustedes puedan contactarlas después y ellas les van a mandar después información de sus empresas de consultoría para que sigan adelante en estos temas. Hace unos días yo me reuní con ellas y viendo todos los temas del 2026, abordamos que seguimos teniendo un tema medular o que queremos abordar, que es el tema del liderazgo. Y aquí quiero iniciar, dándoles la palabra a las expositoras en que se presenten, pero arrancar ya de una vez con una pregunta, porque si no, no nos da chance, ¿verdad? En este caso, desde sus experiencias, si tuvieran que resumir el gran cambio que se está viviendo en recursos humanos en este 2026, ¿cuál sería? ¿Ok? Y aquí arrancamos ahora sí de Costa Rica hacia Guatemala. Laura, buenos días, ¿cómo estás? Hola Alex, buenos días y buenos días a todos. Muy contento de estar acá compartiendo un poquito de lo que sabemos con todo el panel que está aquí presente. Mira, Cora. bueno, eso Ah, bueno. sí, es una muy buena pregunta porque yo pienso que cada año nos cuestionamos si lo que estamos haciendo realmente agrega valor desde nuestras áreas. Imagino que la mayoría de las personas que están conectadas son de las áreas de talento, de recursos humanos, de capital humano. Tiene muchos nombres. Hoy vamos a decir recursos humanos para que sea lo más genérico posible. Y yo sigo pensando que las áreas de recursos humanos tienen que evolucionar de pensar solamente que somos áreas de procesos, de políticas, el área que recluta, el área que paga o que hace la fiesta, ¿verdad? Creo que ya ese pensamiento, no solo nosotros como gestores de la parte de talento, sino la organización como tal, el gerente general, el CEO, tiene que vernos como socios estratégicos y entonces debemos evolucionar precisamente de que nos vean como un área de soporte y un área operativa, dejando de administrar personas a más bien diseñar capacidades, soporte organizacional para que esto nos ayude a empatar con lo que los altos ejecutivos, con lo que los líderes esperan de nosotros, que es apoyar a lograr los resultados del negocio, que al final siempre se traduce en el número. Entonces, para mí, Alex, esto sigue siendo un tema muy importante, ¿verdad? De cómo evolucionar las áreas de recursos humanos hoy en día. Listo, gracias. No sé, Katia, Coralia, ¿qué opinan ustedes desde sus latitudes? Gracias, Alex. Buenos días a todos. También coincido mucho con Laura, ese es un tema sumamente clave y creo que el siguiente paso o un foco para nosotros, los equipos de recursos humanos, es entender el negocio. Y lo he visto como uno de los grandes retos, ¿verdad? Y una de las grandes competencias a desarrollar como equipos de recursos humanos, entender muy bien en qué negocio estamos, cuál es la industria, cuáles son las palancas que mueven financieramente el negocio. Mientras eso, como equipos de recursos humanos, lo entendamos, pues vamos a poder contribuir de mejor calidad y ser esos socios de negocio que menciona Laura. Gracias, Cora. Gracias, un gusto tenerlos por acá. Saludos desde mi bella Guatemala. Gracias a Jason, Alex por el espacio y a mis grandes panelistas, Lau y Cora. Pues en Guatemala pues repetimos lo mismo, ¿verdad? Yo creo que estamos transicionando de una etapa operacional, como decía el Lau, a una etapa más estratégica, en donde ya recursos humanos empodera, digamos, las recursos humanos con los equipos a los líderes. El liderazgo sigue siendo una tendencia. Vemos, de hecho, como se hace día a día,
es lo que esperan de nosotros, pero el negocio hoy lo que espera es que seamos ese brazo fuerte que le ayude a ser más fuerte, que esa parte de fortalecer el liderazgo es el gran reto que queda para este 2026 también a nivel general. Gracias, Katia. Y aquí, Laura, retomando un poquito lo que vos decías, ¿verdad? Que se habla mucho de atracción, retención y desarrollo, pero desde de tu perspectiva, ¿qué debería preocuparle más hoy al gerente de recursos humanos? ¿Cuál es ese punto neurálgico que tiene que desarrollar? Porque hoy por hoy hay muchas competencias, como lo dije yo al principio, ¿verdad? Hoy por hoy no solamente tenemos que, como dice usted, liderar los equipos, sino además tienen que ver todas estas verticales nuevas de tecnología, de presupuesto, de esa parte inclusive de otras cuestiones que realmente nosotros no nos toca, ¿verdad? Como la tecnología, pero hay que mejorar los procesos porque si no desgastamos a la misma gente. ¿Cuál es tu opinión ahí? Fíjate que yo soy amante y fiel creyente de los temas de desarrollo. Creo además que las empresas, las organizaciones no se mueven si no es a través del liderazgo. Por eso siempre que trabajamos en las organizaciones, desde recursos humanos o desde la consultoría, lo que andamos buscando es que el liderazgo se comprometa. Cuando el liderazgo está comprometido, las cosas suceden porque normalmente se permean, ¿verdad? Los seres humanos trabajamos y crecemos y nos desarrollamos por el tema del modelaje y principalmente en las organizaciones por lo que hagan nuestros líderes. Entonces, si vos me pones a opinar en cuanto a atracción, retención y desarrollo, sigo pensando que definitivamente los temas de desarrollo siguen siendo una tendencia. O sea, esto es algo de no acabar y principalmente porque el desarrollo a nivel de liderazgo es algo cíclico, ¿verdad? Así como evoluciona el mundo, así evolucionan las organizaciones, así tiene que evolucionar también el liderazgo. Obviamente, como vos decís, tiene que ser un desarrollo bien diseñado, ¿verdad? Bien diseñado. Ya no es un tema de la hora, esto viene desde antes, pensar hace ya unos 2, 3, 4 años atrás, de que ya no necesariamente lo que dice nuestro currículum es lo que más importa, sino cuáles son nuestras habilidades, cuáles son nuestros skills, nuestras capacidades. Entonces, un buen plan de desarrollo basado en el tema de desarrollo de competencias es lo que realmente deberíamos tener en nuestra mesa como tendencia. Definitivamente, si hay un buen desarrollo a nivel de liderazgo, el liderazgo va a querer que eso permee en sus equipos, eso es definitivo. Y también, entonces, y por ende, como consecuencia, la atracción se nos hace más natural, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto hay una réplica de boca en boca, vemos una organización aspiracional para trabajar en ellas porque sigue invirtiendo en su talento clave y además la retención deja de ser un problema para las organizaciones. ¿Por qué? Porque las personas motivadas, desarrolladas, que además tienen una comunicación, un feedback claro con sus líderes, hace que deje de ser un problema, ¿verdad? La mayoría sabemos que los que trabajamos en recursos humanos, que las personas no necesariamente dejan las organizaciones por un tema de salario, ¿verdad? Las organizaciones normalmente dejan las organizaciones por su líder, por un líder que no los acompaña, que no los guía, o bien porque no ven crecimiento dentro de la organización. Hay personas que se van y dicen, mira, yo amo esta empresa, me llevo muy bien con mi jefe, pero es que yo aquí no veo crecimiento, no tengo claridad de hacia dónde voy, porque no necesariamente siempre tiene que ser una promoción, ¿verdad? A veces un plan de desarrollo bien diseñado para moverse lateralmente, ir agregando conocimientos de otras áreas, tener un involucramiento en proyectos, hacerse visible también en otros paneles donde tengan más exposición, que también eso busca mucho las generaciones de hoy en día, hacen que las personas se quieran mover. Entonces, pensándolo en positivo y de acuerdo a mi experiencia,
pensando también en que todo se permea hacia abajo, lo que he visto es que cuando los líderes no han sido desarrollados, definitivamente los equipos se desgastan mucho más, las decisiones se vuelven mucho más reactivas y obviamente por ende y como consecuencia la rotación aumenta. Entonces, en resumen, yo le seguiría apostando a que el tema de desarrollo es fundamental en las organizaciones como hoy, como antes, como hoy y como el futuro siempre en tendencia, Alex. Okay. Ahí Katia, desde tu lado, y creo, y te la paso para vos, porque sé que en Guatemala y también en El Salvador, pero no deja de pasar aquí en Costa Rica, tenemos organizaciones muy familiares, ¿verdad? Entonces, ahí es un reto, porque esos grupos de edad están en este tema de sucesión, y hoy publicaste algo bien bonito, Laura, en ese tema De el sucesión. desarrollo Ujú. cómo se está viendo eso en Guatemala y en El Salvador en cuanto a que realmente la cabeza, el CEO, tenga esa visión que ustedes están generando como recursos humanos. Ujú. Compártanos. Ok, yo creo que algo importante y apalancándonos en lo que dice Lau de un liderazgo maduro y lo que mencionaba Cora en la introducción de conocer el negocio, es poder tener esas conversaciones en serio, digo yo, que a veces evitamos de podernos sentar con el dueño y demostrar con números por qué apostar al desarrollo o al bienestar o a la estrategia de recursos humanos es rentable. Y creo que en eso hemos coincidido y porque también tenemos diferentes generaciones trabajando dentro de las empresas, ¿verdad? Entonces, como estrategas de recursos humanos, quiero utilizar esa palabra que creo que es parte del desafío que nos compete, debemos saber hablar el negocio, debemos saber hablar con ese dueño de esa empresa familiar que toma el poder, que tiene el poder de decisión, porque si nos volvemos esos embajadores de negocio, vamos a poder tener esas conversaciones y esas negociaciones en donde apostarle al talento sigue siendo esa ventaja competitiva, porque hoy por hoy el servicio está siendo diferenciado, pero quien da ese servicio diferenciado son las personas. Entonces, en conclusión, considero que saber hablar a esas generaciones y tener esa jerga de negocio saliendo de nuestro rol, porque no es necesario que ellos entiendan recursos humanos, sino que hagan recursos humanos. Gracias. Y pues yo también coincido, ¿verdad? Creo que nuestro rol como recursos humanos es generar esa influencia y correlacionarlo con resultados del valor del desarrollo. Y cuando una organización, sus equipos, sus líderes se desarrollan, está en movimiento, ¿verdad? Se está retando el status quo y puede haber ese espacio para la innovación y generar esos ecosistemas de aprendizaje completos, ¿verdad? En su mayoría, pues el adulto aprende haciendo y los modelos 70-20-10 pues siguen siendo sumamente relevantes, el aprendizaje en el trabajo, pero como decía Laura, es cómo lo estructuramos, qué diseño le damos, cómo es un plan bien dirigido, ¿verdad? Generando cuáles son esas competencias claves y críticas para cada uno de estos puestos en base a las capacidades que requiere el negocio y hacia dónde queremos llegar. Entonces, esa conexión realmente es lo que le da vida y desde a donde expertos en desarrollo podemos crear esas soluciones de aprendizaje a la medida, ¿verdad? Desde el aprendizaje haciendo, ¿verdad? Desde el aprendizaje, digamos, de retroalimentación, de coaching y las diferentes herramientas que se tienen. Quiero seguir con vos, Cora, porque me llama mucha atención esta parte de lo que vos decís de los modelos, y te hago la siguiente pregunta. ¿Qué ha cambiado en el liderazgo al pasar de los modelos de comando y control a las capacidades que hoy demandan las organizaciones en el mundo actual? Y desarrollemos un poquito ahí esa parte, porque sé que es bastante extenso, porque sí me gustaría entender también que lo peguemos después con la visión de Laura y Katia en el sentido de cuál sigue siendo el tema prioritario en la agenda de recursos humanos. Ahí te estoy poniendo dos preguntas, pero desarrollándolas para también tener el input de Laura y de Katia
Y Katia no se me escapa, ahorita vamos a ir, hay un tema bien interesante que creo que vamos a desarrollar. Acuérdense, pongan sus preguntas si tienen dudas. Estamos ya a 9:22. Vean que el tiempo vuela. Hemos tocado un solo tema de los múltiples temas de este 2026. Cora, todo tuyo. Gracias. Pues el liderazgo es uno de los mayores multiplicadores de los resultados en la organización. Pues hay evidencia directa, ¿verdad? Que el liderazgo impacta en el compromiso, en la retención del talento, ya lo conversamos. La estrategia puede ser brillante, pero el liderazgo es la que le hace la realidad. Es esa goma que pega todo, ¿verdad? Que se convierte, se traslada en decisiones diarias, en prioridades, ¿verdad? Entonces, para nosotros en recursos humanos, trabajar en liderazgo no es un tema blando, es realmente una palanca estratégica de negocio. ¿Y cómo ha venido evolucionando el liderazgo en las organizaciones? Lo que ha cambiado no solo es el estilo, sino también el propósito de venir de organizaciones de liderazgo, de modelos de comando y control, donde el foco estaba en dirigir, en controlar, en supervisar y en asegurar un cumplimiento. Hoy el contexto de las organizaciones es muchísimo más complejo, ¿verdad? Trabajamos, pues estamos profesionalizados, es más dinámico, tenemos la tecnología, tenemos los datos, ¿verdad? Lo que hace ese contexto mucho más complejo. Por eso ahora se exige que los líderes sean capaces de movilizar a los equipos alrededor de esa visión, generar esa claridad, generar ese foco, habilitar esa toma de decisiones en los equipos, ¿verdad? Y los modelos de liderazgo modernos ponen énfasis en inspirar, en desarrollar, en estar al servicio de otros, en facilitar el trabajo de otros. Y cambia esa mentalidad, esos principios de generosidad, ¿verdad? Y ya el foco no es controlar, ¿verdad? Sino es dar esa retroalimentación constante, tener esas conversaciones de calidad, establecer expectativas claras y crear esos contextos de confianza que habilitan también la innovación, ¿verdad? Y que las personas puedan aprender, puedan asumir sus responsabilidades y contribuir con su mejor versión. Liderar nos cambia mucho de perspectiva, ¿verdad? No es tener todas las respuestas, es hacer las preguntas correctas, ¿verdad? No es dirigir tareas, es desarrollar capacidades. No es controlar procesos, es facilitar resultados sostenibles. Y bueno, cuando el liderazgo no evoluciona, pues tenemos retos muy grandes, desgaste, falta de agilidad, ¿verdad? Dificultad para ejecutar esa estrategia. Y las personas, como mencionaba Laura también, pues las personas no se desconectan de ese trabajo, se desconectan de la forma como los lideramos, ¿verdad? Y sobre todo ahora, más que nunca, que las organizaciones se están moviendo a una velocidad muchísimo mayor, el liderazgo no es, digamos, no es un bueno de tener, es una necesidad. Y si no lo trabajamos, eso nos va a generar costos ocultos e impactos en los resultados. Laura, Katia. Quiero Adelante, opinar. Lau. Quiero opinar. Dale, Sí, dale. creo que, bueno, todo gira y creo que así empezamos y las que estamos acá coincidimos que las cosas no se mueven sino es a través del liderazgo. Y quería amarrar un poquito de lo que dijo Katia y Cora con respecto a lo que estamos viendo en este momento, que es la combinación incluso de las generaciones, ¿verdad? Estamos viviendo una transición divina porque las áreas de recursos humanos nos está tocando, digamos, este reto de manejar las diferentes edades, los diferentes gustos, los diferentes motivadores. Ahora imagínense a nivel de liderazgo, ¿verdad? Yo siempre digo, bueno, bienvenido al mundo de los líderes, porque a nosotros nos toca, digamos, entender y conocer cuáles son los motivadores que mueven a las personas que trabajan con nosotros. Y ellos solo se adaptan a una persona, pero nosotros nos tenemos que adaptar al equipo que tengamos, digamos, a nuestro cargo. Entonces, toco el tema de Katia que decía las generaciones en un solo momento, el reto que tenemos como áreas de recursos humanos de acompañar a los líderes, y ahora llego donde estaba Cora hablando, porque se habla de que el líder que ocupamos hoy en día en las organizaciones no es el líder del futuro, es el líder de ahora, ese es el líder que acompaña, ese es el líder coach y ese es el líder transformador también
pero no es un líder que pide resultados, sino es un líder que acompaña para obtener los resultados también. Entonces, método, diseño, planificación, en medio de todo eso me parece que lo hace muchísimo más exitoso, pero siempre en la parte central sigue siendo el trabajar con los líderes directamente. Así es que buenísimo, Cora, me encanta, digamos, como lo planteas desde tu perspectiva también. Muchas gracias. Sí, aunado a eso, ¿verdad? Hoy en día es ese reto, ¿verdad? Y aquí me voy a atrever a compartir que hay algunos comentarios en el chat. Ahí Carlos Mollinedo decía que desde el punto de vista financiero, saludos Carlitos, a él lo conozco, es de Guatemala y es un financiero, así que miren qué interesante que un financiero nos esté acompañando hoy en este conversatorio. Dice que ya le ve el valor al impacto contable financiero de las acciones de recursos humanos. Entonces, quiere decir que si él no lo está diciendo, él ha visto cómo nos hemos vuelto esos socios y esa parte. Y lo que nosotros estamos reforzando, y digamos que Carlitos ha tenido como el acierto de poder ser socio de recursos o recursos de él, más bien dicho. Entonces, él ya le ve el valor, pero hay algunas organizaciones hoy por hoy que todavía tienen que recoger esa mía para ser socios del negocio y que el negocio ya vea esos aportes financieros que tenemos. Y en ese tema, pues voy a tratar un tema que me gusta mucho, que es el tema de bienestar y que coincidimos tanto con Cora y con Lau, que el bienestar impacta en el EBITDA de las personas. ¿Por qué? De las empresas, perdón. ¿Por qué? Porque el bienestar genera compromiso. Y estadísticamente sabemos que una persona con bienestar es más comprometida y por lo tanto contribuye más a la organización. Entonces es más productiva. Eh, Hay personas o estamos viviendo un momento y seguro que en El Salvador y en Costa Rica lo viven. El tráfico en nuestro país es un caos, ¿verdad? O sea, nosotros a veces para desplazarnos en Guatemala tenemos que salir con 3 horas de antelación. ¿Qué significa eso? Dormir menos, salir más temprano, llegar más temprano, dormir en el carro. Y eso ya está impactando el bienestar. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo hoy los líderes para poder acompañar ese presentismo de una persona cansada que está desgastada por la situación que vive en su país y que es menos productiva? Porque llega a la oficina pero no es productiva. Entonces creo que son esas preguntas que tenemos que hacer también en estas realidades y por acá también lo mencionaba Juan Carlos Delgado, que él hablaba de ofrecer esquemas flexibles de trabajo y creo que eso también es parte de este reto de liderazgo que estamos viviendo y de estas conversaciones de recursos humanos en donde nosotros debemos de venderle a los líderes, a los que tomadores de decisión, ese impacto sobre el bienestar. Y en Centroamérica hay una estadística interesante que dice que cuando las personas estamos cansadas cometemos más errores operativos y eso genera más costos a la compañía. Y de esto les estoy hablando, el impacto que tiene puede ser de 1.5 salarios anuales de estos gastos que estamos viviendo por esa falta de bienestar, ¿verdad? Y otro término que estamos hablando actualmente es que el bienestar se ve como una productividad recuperada. Cuando le invertimos a las personas, esa productividad se recupera, ¿verdad? Entonces creo que eso es supremamente importante compartirlo. Gracias, Katia. Me hilaste el comentario que estaba ahí del financiero con tu participación. Y aquí igual hay un término que se llama depreciación humana, ¿verdad? Entonces, ¿qué están haciendo los líderes para abocar la depreciación humana? Y ustedes tocaban este tema de 4 generaciones. En el esquema de la generación Silver, ese soy yo, y la gente joven, obviamente nuestros drivers son totalmente diferentes. Entonces, es como, ¿qué hacen los líderes, verdad? Para llegar a esa parte. Y aquí me gustaría regresar a una preguntita
que teníamos por aquí, ¿verdad? Que es cuando ustedes, y aprovechando el comentario de este gerente financiero, que para mí es una triada, es el dueño, el gerente financiero y el gerente de recursos humanos, esa es la gente que debe operar la empresa, ¿ok? ¿Por qué? Porque en buena teoría el gerente general o el CEO es el estratega, el financiero es el que nos está dando la pauta con los KPIs, los números, pero para llegar a eso se requiere de gente y ustedes son los líderes que buscan a toda esa población que conforma una gran compañía. Ahora, en eso, ¿verdad? Cuando nos piden y nos están presionando por resultados, ¿verdad? ¿Cómo se justifica el invertir en liderazgo y desarrollo, en tecnología, ahora, hoy por hoy? Y sé que ahí hay una pregunta que Katia quería desarrollar, perdón, sí, Katia quería desarrollar, que es también el tema de la inteligencia artificial y el bienestar. Entonces, en ese contexto, ahora sí, ¿cómo justificamos hoy por hoy hacer esas inversiones? Micrófono abierto para las tres. ¿Quién quiere comenzar? ¿No? Laura, dale. Yo siempre levanto la mano. Los que me conocen saben que siempre si quiere opinar. Mira, a mí me parece súper importante esta pregunta, ¿verdad? Lo he vivido desde el punto de vista corporativo, muchos años trabajé en el mundo corporativo, ahora lo vivo desde la parte de consultoría, porque, claro, nosotros decimos hay que invertir en el liderazgo, hay que trabajar planes de desarrollo, hay que trabajar planes de sucesión, tenemos que seleccionar a los hypos. ¿Por qué? Porque de recursos humanos entendemos que si el talento está desarrollado, es un talento de alto desempeño, que tiene potencial, y que además atraemos el mejor talento y al que tenemos ya lo retenemos. Por un lado dicen resultado, que la línea de la utilidad, que bajar los gastos, que subir los ingresos, y por el otro lado nosotros diciendo hay que invertir, porque a veces lo llaman como que cuál es el gasto de capacitación, y yo siempre digo, no, la línea de capacitación es una línea de inversión, no es una línea de gasto. Y entonces nos dicen, bueno, ¿cómo justificamos invertir en el liderazgo y invertir en el desarrollo si por el otro lado nos están pidiendo disminuir y aumentar la parte que les interesa a los gerentes generales o a los CEOs, que es las utilidades? Entonces, ahí es donde yo desde mi opinión, desde mi experiencia, cómo he llevado esto, digamos, a una sala de juntas, a una oficina de un gerente general, es justificando que precisamente para tener los mejores resultados tenemos que tener al mejor talento, ¿verdad? Entonces, a veces nos cuesta un poquitito más, por supuesto, pero es que si queremos resultados extraordinarios, necesitamos tener gente extraordinaria y para eso, pues tenemos que invertir. Muchas veces promovemos personas solo por desempeño técnico o bien porque tienen muchos años de estar en la organización o tienen muchos años de estar en ese puesto, y ahí creo que es donde nos equivocamos y bueno, ahí viene justamente la gestión que tenemos que hacer nosotros desde recursos humanos de sugerir, opinar y acompañar a los líderes para que ese talento que queremos promover realmente tenga los skills, realmente tenga las competencias. ¿Para qué? Para que luego cuando lo pongamos en esa silla, y aquí en Costa Rica usamos este término, no sé en Centroamérica, pero terminamos quemando tal vez a una persona que es muy buena como contribuidor individual y que no necesariamente tiene los skills para ser líder. Entonces, la inversión, a mí me parece que incluso desde la perspectiva financiera, y bueno, también tengo mis bases financieras, además soy ingeniera industrial, entonces me encanta el tema de justificar todo con indicadores y con números. Yo lo veo cuando presento por el otro lado, bueno, ¿y cómo está un liderazgo o un equipo de trabajo que no se le invierte en desarrollo generando errores que nos pueden costar? El tema de la rotación, todos sabemos que la rotación es carísima porque los procesos de reclutamiento
si en las áreas de recursos humanos llevamos eso, digamos, en un dashboard y lo presentamos como data, los líderes mismos dirían, ay no, mejor invertimos en capacitación y en desarrollo que en los temas de rotación. Es la hora del reclutador, la hora de la entrevista y ponerle la hora, ¿verdad? Pero eso multiplicarlo por la cantidad de currículos que hay que ver. Luego la curva de aprendizaje, la inversión de nuestro tiempo hasta que esa persona llegue a ser productiva, digamos, en un plazo no menor, hablar de 6 meses por lo menos. Entonces, cuando desde el punto de vista de ejecutivo queremos presentar un proyecto como estos de inversión, definitivamente presentémoslos con números. Primero, no hablemos que es un gasto, sino que es una inversión. Y segundo, completémoslo, ¿verdad? Complementarlo con indicadores duros que vean exactamente cuánto duele o cuánto cuesta. Y así ponemos una cara de la moneda versus la otra y definitivamente es mucho más sencillo para nosotros vender un proyecto como este. Ahora, siempre, empecemos con lo chiquito, empecemos con lo fundamental, empecemos con lo crítico. Los líderes, yo tenía un ex jefe que decía que la capacitación no era para todo el mundo, que la capacitación o un plan de desarrollo es para la gente que sobresale, es para las estrellas, porque en realidad son las personas que a mí me interesa retener y formar para tenerlos listos para cualquier movimiento, cualquier necesidad que tenga la estructura a nivel organizacional. Y yo creo lo mismo, ¿verdad? Porque quien realmente tiene el potencial, Alex, toma esto y lo usa a su favor y a nivel de la organización. Y quien no se lo gana, que no es esa estrella, definitivamente es el que nunca hace el curso, el que nunca asiste y el que pierde la oportunidad, digamos, de un plan de inversión en desarrollo. Totalmente de acuerdo. Y buenísima. Y ahí hay una metodología y ustedes la conocen, está el famoso 9box, para eso es, correcto, pero no llegamos ahí. Ahora, Cora, que yo sé que vos querías hablar porque te vi, pero quiero, además de lo que nos complementó Laura, es esa parte. En este momento, ¿cómo recursos humanos puede impulsar el liderazgo alineado con la estrategia del futuro de la organización en ese tema de seguir ese hilo? Y no sé si están leyendo las preguntas, pero están buenísimas. ¿Verdad? Me encantó porque una persona dijo, depreciación humana, me interesa mucho saberlo. Contacten a las especialistas, ellas les dan toda la información. Pero siguiendo en la línea de los indicadores y de los modelos y esa presión, en ese aspecto, Cora, ¿cómo metemos esa parte para que ese liderazgo esté alineado en la organización? ¿Ok? Gracias. Creo que el primer paso es definir qué liderazgo necesita la organización en este momento para los objetivos que se ha planteado, para la estrategia que se ha planteado, ¿verdad? Cada organización puede estar en un nivel de madurez diferente. Y desde mi experiencia, yo como siempre lo hemos manejado. Partamos sobre esas fortalezas que tiene la organización. Preguntémosle a la gente de qué se siente orgulloso, ¿verdad? Y en la combinación de qué funciona y qué hacemos bien y hacia dónde nos queremos movilizar, construimos esa otra parte aspiracional, ¿verdad? ¿Qué es hacia dónde nos necesitamos movilizar? Y es donde se crean estos marcos de cultura y liderazgo, de poder definir claramente cuáles son las competencias requeridas para que la organización se movilice a ese siguiente paso. Pero lo tenemos que conectar con el negocio, lo tenemos que conectar con esos indicadores financieros, con esas grandes apuestas de crecimiento de la organización. No lo podemos ver independiente ni aislado, ¿verdad? Y luego de comunicarlo, ¿verdad? Desarrollarlo, darle herramienta a los líderes. Y este modelo de liderazgo es como un traje que nos ponemos cada uno, ¿verdad? El traje a cada uno nos va a quedar de forma diferente. A mí me puede quedar flojo de la manga, apretado de la cintura, y desde ahí empezamos a trabajar nuestro plan de desarrollo. Todos estamos invitados a desarrollarnos como líderes, ¿verdad? Y cada uno tiene un punto de partida diferente y nos puede apretar el zapato por diferentes lados. Y de ahí nacen esos planes de desarrollo, ¿verdad? Siempre conectados hacia la mejora del desempeño. Eso es lo que queremos mejorar, el desempeño y llegar hacia donde la organización quiere
llegar, ¿verdad? Para mí siempre las cosas van de la mano, ¿verdad? Tanto en el qué, en el cómo. Y al tener esta claridad de expectativas en toda la organización, podemos evaluar objetivamente a los equipos, ¿verdad? Dar retroalimentación clara, ¿verdad? Y establecer las consecuencias, reconocimiento positivo y reforzar los comportamientos que queremos ver más, que moldean la cultura, ¿verdad? Y generar consecuencias para esos comportamientos que no nos están llevando hacia donde queremos ser. Y esos marcos de cultura y liderazgo se trascienden, se evolucionan y se vuelven parte de los ritos de nuestra forma de trabajo y de lo que nos da identidad y propósito a las organizaciones, ¿verdad? Eh, Porque las organizaciones, sí, no es transaccional, ¿verdad? Nada más, sino que es qué impacto hacemos y qué rol nosotros ocupamos en el impacto que la organización tiene en su país, etcétera. Entonces, conectar eso también es sumamente importante y como mencionó también Katia, ¿verdad? En los temas de bienestar, siempre conectar y habilitar procesos tales como la gestión del desempeño, muy robustos en esas expectativas claras, porque si no hemos construido ese primer bloque, ¿verdad? De esa accountability, de esa responsabilidad, no podemos abrir tanto las puertas, ¿verdad? Entonces siempre mantengamos las dos cosas que como socios de negocio nos debemos de preocupar por el desarrollo del liderazgo, pero también qué es lo que la organización necesita alcanzar, ¿verdad? Gracias, Cora. Katia, ahí no sé si estás leyendo lo que está, y me gustaría tal vez si vos Sí, sí, agarraste estoy leyendo. esa línea de Juan Carlos Delgado, ¿verdad? Que dice, los líderes del futuro deben de ser más conscientes de emociones, cultura y resiliencia. Y en eso, tal vez para responderle, aprovechándote a ti en ese tema de bienestar y de liderazgo, responderle, pero también cómo confeccionaríamos un diseño de programa bienestar para abarcar estas 4 generaciones, ¿no? En el tema mental, como dar unas guías y pues ya si quieren más detalles, pues búsquenlas a Katia, a Cora, a Laura, porque ellas les pueden ayudar. De hecho, ahí sigue una pregunta que andan, bueno, andan buscando a alguien que les ayude, así que ya salió alguien que necesita Ok. ayuda, que es Roberto Figueroa. Muchas gracias, Roberto. Pero dale, Katia, que ya estamos sobre 45 minutos y se ha ido volando esto. Creo que hemos Sí, abordado casi todas las preguntas, pero vamos abordando para ir haciendo conclusiones y cierres. ok, perfecto. Muchas gracias por el espacio. Quisiera apalancarme un poco de lo que decía Cora. ¿Cuál es la cultura? ¿Cuál es esa cultura que la compañía tiene y cuáles son esos líderes que van a permanecer y cuáles son algunos que vamos a invitar a que tomen otro camino y a otros que vamos a traer? Y en el tema generacional que se hablaba, pues definitivamente no es lo mismo que quiere alguien de la edad de plata a alguien joven. Y por eso hoy quiero un aporte que nos hacía también Alexa. Alexa dice que ha invertido en personas en certificaciones, en darle las competencias y todo esto, pero la gente utiliza eso para irse a otra compañía. Y eso tiene que ver con la parte generacional, porque hoy por hoy los jóvenes están buscando aspectos flexibles, están buscando algo en donde ellos tengan bienestar. Las generaciones nuevas, las generaciones Centennial que ya se están incorporando laboralmente y la generación Z están buscando bienestar. Entonces, en ese sentido, un joven millennial o de generación Z valora más el tema de la salud mental, ¿verdad? Y valora más el tema de tener flexibilidad de horario, mientras que un baby boomer valora más la estabilidad y el soporte sobre un seguro médico. Entonces, ¿cómo vivimos esos retos dentro de recursos humanos? Pues ahora estamos hablando de beneficios a la carta o este término que yo me inventé de beneficios buffet. Ahí está todo servido y tú decides qué quieres tú para ti, ¿verdad? Y en ese sentido, estamos hablando de tener puntos de bienestar, en donde, por ejemplo, yo le digo a Isabel, que también nos compartió aquí su comentario, yo le digo a Isabel, Isabel, estos son 1000 puntos de bienestar.
y estas son las opciones que tú puedes elegir. E Isabel me dice a mí y que el reto es que los jefes también participen en esto y no sea solo recursos humanos, porque cuando hay una inconformidad del lado de la persona, a quien le va a decir que no está de acuerdo es al jefe, no a recursos humanos. Y el jefe que le dice, anda con recursos humanos. Entonces, mientras nosotros capacitemos a estos líderes en donde les diga, de estos 1000 puntos, ¿cómo lo estructuraste? De esta forma, ¿verdad? Perfecto, pero ya no lo quiero así. Entonces también es generar el framework o las políticas de cómo tomar decisiones sobre esos beneficios a la carta o beneficios buffet. ¿Qué es lo que me quiero servir? ¿Qué es lo que quiero dejar? ¿Qué es lo que quiero aportar? ¿Por qué? Porque los drivers de motivación que tú mencionabas, Alex, son distintos para cada quien. Entonces, eso es parte de lo que tenemos que replantearnos dentro de la estrategia de recursos humanos. Ya no algo para todos igual, sino que es el valor en los ojos de quien recibe, que en este caso es la generación. Y por eso Alexa es que se le va a la gente rápido, porque está buscando otras opciones que también tienen que ver con el salario, porque nuestras políticas salariales generales dan un máximo de un 20%, mientras cuando uno se cambia a otra compañía puede tener hasta un 25, un 30% más y un crecimiento lineal más rápido. Entonces, eso también tenemos que conversarlo adentro como estrategia de recursos humanos. Gracias, Alex. No, increíble. Y ahí les complemento. Yo soy el Silver, yo soy el de la hipoteca, yo soy el de la gran carrera, las responsabilidades, pero a mí me encanta estar en mi casa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no me lo están preguntando, tengo unos hijos adolescentes y me encanta compartir con ellos. ¿Ok? Lo que yo no viví con mi generación, con mi papá. ¿Verdad? Era la mamá la que hacía todas las cosas de la escuela. Entonces yo creo que ahí también eso nos vino a ayudar. Vamos a ver, creo que hemos dado respuesta a casi todo lo que han puesto en el chat. Y voy a hacer una antesala y la pregunta para que ustedes vayan cerrando. Ya nos quedan 10 minutos. Hoy en día ya vimos que tenemos equipos desconectados, líderes sobrecargados, colaboradores confundidos, decisiones sin contexto humano, muchas exigencias a nivel de número. Eso me gustó, igual lo que dijo Laura, y vuelvo y lo refuerzo yo. No es llevarlo a la junta directiva, es ustedes como gerentes de recursos humanos deben de estar entre la junta directiva. Esa triada es de ustedes tienen que hacer ownership de esa triada, ¿ok? No es el de producción, no es el de ventas, no, ese es gestión humana, porque todos esos señores que están abajo necesitan que ustedes les contraten a esas personas. Entonces, vamos a ver, que de hoy por hoy, en este contexto de liderazgo y los otros temas que se están viendo en el 2026, ¿cuál sería su recomendación a este grupo de personas que tenemos conectadas al día de hoy? ¿Cuál sería esa recomendación para ese 2026? ¿Ok? Kate, ya que te tengo aquí en full pantalla, arranquemos por Guatemala. Ok, mi recomendación para este 2026 es retarnos desde recursos humanos y salir de la parte operativa que ya esperan de nosotros, ver qué acciones o qué está impidiendo llegar a esos resultados de negocio y desde ahí hacer la estrategia de recursos humanos. Y en esa estrategia mi recomendación es elevar el compromiso de las personas, porque hay estudios de Gallup y de Hay que nos dicen que las personas que tienen un compromiso alto reportan un 23% de más rentabilidad. ¿Y esto qué implica? Menos ausentismo, menos rotación y más compromiso para tener una cultura de bienestar. Esa sería mi recomendación. Gracias, Katia. Cora. Sí, gracias. Mi recomendación sería de entendamos sumamente bien el negocio para de verdad poder ser socios de negocio y poder hablar el mismo idioma que hablan nuestros líderes, nuestro gerente general, nuestro director, ¿verdad? Y desde ahí trabajemos esa estrategia anual. Evaluemos a dónde están las grandes brechas de desempeño, qué es lo que la organización quiere lograr,
trabajemos en esa alineación para que todos sepamos cuál es el mismo norte y hablemos el mismo idioma. Y desde ahí trabajar esas estrategias a donde queremos cerrar esas brechas y poderlas priorizar, ¿verdad? Unamos equipo, colaboremos, generemos esos puentes entre las diferentes áreas, rompiendo silos, ¿verdad? Y recursos humanos como ese gran orquestador de estos principios de colaboración y trabajo en equipo, ¿verdad? Y bueno, sobre todo, pues generemos esa influencia para ir posicionando estos temas claves como el liderazgo, el desarrollo que hemos hablado, pero creando esas condiciones iniciales, ¿verdad? Para que eso se dé. Gracias, Cora. Laura. Sí, bueno, tal vez para no redundar y complementar ya cerrando, muchas gracias por el espacio, a todos los que están conectados, pues obviamente cualquier pregunta, cualquier duda, porque veo que quedaron algunas preguntas en el chat, pero ahí quedaron nuestros contactos por si luego quieren hacer alguna pregunta directamente, con muchísimo gusto. Sé que las tres estamos con esa apertura. Y bueno, yo para cerrar, sigo con mi tema de que lo más importante es tener planes, no improvisar, ¿verdad? Yo digo que el liderazgo no se improvisa, se tiene que diseñar. Y como decía Katia, el rol de recursos humanos es un rol clave en estos diseños, en el entendimiento a los altos ejecutivos de esta necesidad, de la importancia para que tengamos organizaciones sostenibles, humanas, como decía Katia, ¿verdad? Pensando en la persona no como un colaborador más o como un trabajador, viéndola como desde un punto de vista de una persona integral que tiene sus necesidades, sus motivadores, que tiene metas, sueños, ¿verdad? Y entender qué es lo que lo mueve. Y yo siempre digo que entre más motivada esté una persona, más productiva es. Y entre más productiva es, mejores resultados logra. Y entonces así esto es un ganar-ganar, ¿verdad? Gana el colaborador y gana la organización que al final anda buscando esos resultados. Hay una estadística que dice que, creo que es de McKinsey, que el 70% de las salidas, imagínense, es un número altísimo, se relacionan directamente por una falta de un líder, porque se tienen jefes, pero lo que ocupamos son líderes conectados y realmente, digamos, listos para ese gran reto, que es, además de liderarnos nosotros mismos, ¿verdad? Poder liderar a otras personas. Así, eso se los dejo sobre la mesa. Creo que es un gran reto para nosotros como áreas de recursos humanos. Amamos lo que hacemos, pero tenemos que saberlo vender y llevar esa silla para que nos den una aprobación para este tipo de cosas que están en tendencia, que son el futuro, pero que son el ahora, que es lo más importante para llegar a la línea de resultados que al final es lo que al accionista le interesa, ¿verdad? También. Muchas gracias, Alex, por el espacio también, y yo quedo súper atenta a cualquier pregunta. Bueno, ya está la pregunta. Ahí hay un tema que creo que podemos abordar. Aquí digo el culpable, porque no soy yo, es Arturo Vargas Rollo. No sé en qué país estás, Arturo, pero Arturo nos dice, deberían de hacer un webinar sobre los procesos de contratación. Ahora demoran tanto y se sienten tan deshumanizados. Y casualmente hace poco yo estuve en una ponencia del grupo de Search, ¿verdad? La gente del Salvador, y nos presentaron la desconexión que hay entre el reclutador bueno, desde la empresa y los reclutadores. Entonces, abran micrófono, se apuntan a una sesión entre un par de meses. Yo sé que ustedes tienen agendas súper ocupadas. Les gustaría que a este grupo de más de 180 Que personas, levanten manitas, que levanten manitas. levante manitas, ahí están. ¿Quieren que nos inviten otra vez? Depende de ustedes. A ver. A este panel Exactamente. con Cora y con Lau. Bueno, Pero entonces es un nos temazo, dejamos, es un temazo. Ujú, ok, y ujú. podemos, miren, bueno, esto, Sí, sí, yo creo que sí, entonces, Alex. Alex, ya ok, nos tenés que Contratada. bueno, contratar.
O contratadas, ahora sí. Bueno, agradecerles a todos los que Igualmente. participaron. Si tienen allegados que no pudieron participar, pues invítenlos en la próxima. Agradecerles tanto a Katia como a Coralia como a Laura por el espacio increíble. Nos encantó. Nos Eh, falta tiempo yo- nada más, pero podemos ir Nos ahí en faltó bueno, duro. tiempo. sí, bueno, nos quedaron 3 minutos, Alex, pero sí. Alex, perdón, están pidiendo otra vez que coloquen nuestros contactos porque al parecer algunos entraron tarde. Perfecto, listo. Ahí tenemos a la gente de la agencia. Ya vamos a poner, ahí estamos. Muchas gracias a todos. Listo, de nuestra parte agradecerles de verdad a estas Muchas consultoras de gracias, alto gracias. nivel. Están en cada uno de sus países, entonces esa es la cercanía que estamos buscando. Costa Rica, El Salvador, Guatemala, contáctenlas a ellas, no se queden solos, no busquen, ¿verdad? Están estas personas, ellas son líderes en estos temas, con una gran visión y experiencia. Búsquenlas. Yo agradecerles desde Hanson, pues agradecer también este espacio que nos brinda y que nos colabora para toda la comunidad de recursos humanos de Centroamérica. Y digo Centroamérica porque vi que había gente de Panamá, de El Salvador, de Honduras, de Sí. Guatemala, inclusive hubo gente que se De Dominicana también de se conectó Dominica. gente. A ver, gracias, Katy, ahí. Entonces, o sea, yo no soy del área de recursos humanos, yo soy administrador de empresas, pero busquen hacer comunidad con las consultoras y agradecerles este espacio. Pronto, nuevas noticias. Vamos a tratar de ver si con la grabación que se les va a mandar, con el ebook que se les va a mandar, ya nos ponemos de acuerdo en la fecha y vamos a abordar el tema sobre reclutamiento. A todos un excelente 2026. Gracias por haber participado y ahora sí que nos vemos en el siguiente panel con nuestras especialistas de Centroamérica. Muchas gracias a todos, que tengan un Bueno, excelente día. buen día, Lindo muchas día, gracias. que estén Hasta bien. Un luego. abrazo a todos, un abrazo Bye. grande.